Desde que tengo memoria, siempre sentí que tenía una conexión especial con mi abuelo, pues a pesar de vivir en ciudades diferentes, cada vez que nos veíamos era una experiencia única. Yo lo consideraba mi modelo a seguir y sentía que era el único en la familia que realmente me entendía. Su juventud llena de experiencias y aventuras me inspiraba, y desde niño había mostrado un gran interés por explorar el mundo y probar nuevas experiencias. Por eso cuando terminé la preparatoria, decidí tomar las riendas de mi vida y no asistir a la universidad. A pesar de los deseos de mis padres, a los 18 años comencé a viajar y explorar, tomando trabajos esporádicos para financiar mis aventuras, y aunque esto distanció mi relación con mis padres, sentía que estaba siguiendo el camino correcto. Cuando la pandemia comenzó a hacerse presente en los noticieros, al principio como muchos otros, no creí que fuera algo que nos afectara realmente y continué viajando sin preocuparme por las medidas de seguridad, hasta el día en que todo se cerró y tuvimos que entrar en cuarentena. Yo me encontré desprotegido en una ciudad desconocida y sin saber qué hacer. Me di cuenta de que mi abuelo vivía a unas 3 horas de distancia, así que decidí ir con él hasta que pasara la cuarentena, que se suponía sería solo por un par de semanas. Llamé a su teléfono fijo, ya que mi abuelo nunca se había adaptado mucho a la tecnología. Al principio me sorprendió que no respondiera, ya que solíamos hablar regularmente, pero esta vez la llamada fue desviada al buzón de voz. Colgué y volví a intentarlo varias veces sin éxito, hasta que finalmente respondió en la 5ª llamada. Lo saludé con alegría y le pregunté por qué no había respondido las primeras veces, pero su explicación fue vaga, mencionando que estaba revisando algunas cosas. Decidí no darle mucha importancia, y le pregunté si podía quedarme con él durante la cuarentena, ya que no podía seguir moviéndome debido a la situación. Pensé que mi abuelo no tendría problema en que me quedara, ya que ya lo había hecho en otras ocasiones, y siempre parecía contento de tener a sus nietos cerca, pero esta vez noté algo diferente en su respuesta. Se quedó callado por un momento, antes de decir que estaría bien que me quedara con él. Nos despedimos y me dirigí hacia su departamento, tomando un autobús. Él vivía en un complejo de departamentos, principalmente habitado por personas de la tercera edad, y aunque no era una regla estricta, por alguna razón todos los inquilinos eran ancianos. Yo conocía a la mayoría de ellos y todos me conocían. Cuando llegué, toqué el timbre de su departamento durante un buen rato, pero nadie respondió. Me pareció extraño, ya que mi abuelo sabía que iba a llegar. Estaba a punto de llamar de nuevo, cuando vi a la señora Victoria entrando al edificio. Me saludó y me preguntó qué hacía ahí. Yo le expliqué que me había quedado cerca cuando cerraron todo debido a la pandemia y que me quedaría en el departamento de mi abuelo por unos días. Ella me miró extrañada y me dijo que creía que mi abuelo no estaba, puesto que había estado en el hospital durante unos días y que todos en el edificio pensaban que ya había contraído el virus. Cuando doña Victoria me dijo eso, me sorprendí mucho y al mismo tiempo me sentí un poco culpable, pues había estado tan envuelto en mis propios asuntos que ni siquiera me había enterado de que mi abuelo había estado tan enfermo como para terminar en el hospital. Así que solo le dije que no estaba enterado, pero que seguramente no tenía eso, ya que acababa de hablar con él un par de horas antes. Ella suspiró aliviada y comentó que eso era muy bueno, ya que todos en el edificio estaban bastante asustados. Abrió la puerta del edificio y ambos comenzamos a subir, y una vez frente a la puerta de mi abuelo, toqué un par de veces para que me abriera, y así lo hizo. Al verlo noté que estaba un poco más pálido y ojeroso de lo normal, pero la felicidad de verlo hizo que no le diera demasiada importancia. Lo abracé y lo saludé, preguntándole cómo había estado y demás. Mi abuelo también parecía muy feliz de verme. Sin embargo, rápidamente noté algo extraño. El plato y el bebedero de su gato estaban totalmente vacíos. Mi abuelo solía ser muy responsable con sus mascotas, siempre asegurándose de que tuvieran comida y agua. Me pareció extraño verlos vacíos, y mientras le servía comida y llenaba el plato de agua del gato. El animal parecía hambriento y sediento. Se lo mencioné a mi abuelo, pero solo me dijo que debía de haberlo olvidado. No le di importancia,
pensando que podría ser algo propio de la edad. Sin embargo, al observar la casa, noté que aunque no estaba sucia, había polvo por todas partes, como si no se hubiera limpiado en varios días. Y también había un par de trastes en la tarja de la cocina, lo cual era extraño. Porque mi abuelo siempre había sido muy limpio y organizado. Aunque quería mencionarle todo esto, decidí no agobiarlo ese día y esperar el momento adecuado para hablar sobre eso durante mi estadía ahí. Durante el resto de esa tarde, nos la pasamos contándonos historias mutuamente, riendo y jugando algunos juegos de mesa, pues como dije antes, realmente disfrutaba cada momento que pasaba con mi abuelo y sentía que era recíproco, y cuando llegó la noche, estábamos sentados comiendo un poco de pizza. Yo quería cocinar algo, pero al abrir el refrigerador me di cuenta de que todo estaba expirado, e incluso había comida que ya no servía. Le pregunté al respecto y solo divagó un poco, diciéndome que a veces olvidaba que la comida estaba ahí. Volví a asumir que era cuestión de la edad, aunque toda esta situación ya me estaba preocupando demasiado, ya que me dolía pensar que mi abuelo estaba envejeciendo de esa manera. Decidí comprarle una Alexa para que le ayudara a recordar sus cosas. Lo creí justo y necesario, así podría recordarle todo y jamás olvidaría nada. La encargué en una aplicación y me dispuse a dormir. A la mañana siguiente, fui a la habitación de mi abuelo para levantarlo, pero me di cuenta de que no estaba ahí. Esto no me sorprendió para nada, ya que mi abuelo, como muchos ancianos, era alguien que se levantaba muy temprano. Caminé hacia la sala para ver si estaba ahí, pero tampoco lo encontré y miré en dirección a la cocina y al baño. Pero tampoco estaba ahí. Esto sí era muy raro, ya que acababa de salir del baño y sabía que mi abuelo no estaba ahí. Además, por las diferentes medidas de sanidad que se estaban tomando en ese entonces, las personas mayores de tan avanzada edad no debían salir a la calle, aunque a decir verdad, para ese momento, yo aún no estaba convencido del todo sobre la gravedad de la pandemia, y seguía sintiendo que era algo pasajero y no tan nocivo como decían. Pensé que lo más prudente sería que no saliera, ya que no solo era parte de la población en riesgo, sino que había estado enfermo recientemente, según lo que me había dicho la señora Victoria. Estaba a punto de salir del departamento para ir a buscarlo, cuando escuché la voz de mi abuelo preguntándome qué estaba haciendo. Me volteé algo sorprendido, ya que no solo no lo había escuchado, sino que no lo había visto. Le pregunté dónde estaba, y él me respondió que estaba en su habitación. Le dije que no lo había visto, y él me aseguró que sí había estado ahí, y aunque esto me pareció raro, al no tener ninguna otra explicación, pensé que quizás por alguna razón no había visto bien, o estaba cubierto hasta la cabeza y que lo había confundido con las sábanas. No dije nada más al respecto, solo le dije que tiraría todo lo que ya no servía del refrigerador y que quizás podría ir a la tienda por algunas cosas para el desayuno. Así lo hice y al volver, me di cuenta de que mi abuelo estaba sentado en el sillón más grande de la sala, mirando fijamente el televisor apagado. Le pregunté qué hacía, pero no me respondió durante un largo minuto, hasta que finalmente dijo: «Nada, hijo, solamente estaba recordando mi vida». Y aunque estaba acostumbrado a que mi abuelo se pasara recordando el pasado, y me contara muy buenas historias sobre su juventud, en esta ocasión simplemente se me hizo muy triste. Solo había algo en su voz que me hacía sentir de una manera demasiado melancólica. Fui a la cocina y comencé a preparar el desayuno. Hice suficiente para los dos, pero en cuanto llamé a mi abuelo para que se sentara en la mesa, este me dijo que no tenía hambre. Le respondí que tenía que comer algo, pero él me dijo que ya había comido mucho antes de que yo despertara y que no tenía nada de hambre, aunque esto era un poco raro. La verdad es que muchas veces mi abuelo desayunaba muy temprano, así que tampoco le di tanta importancia. Hablamos mucho y recuerdo que nos reíamos bastante, y sin decirle nada, comencé a hacer un poco de limpieza en su casa, ya que sabía que a mi abuelo le gustaba que las cosas estuvieran ordenadas y limpias. Creía que se debía a su avanzada edad, y que ya no podía hacer tanto aseo como le gustaría, así que lo estaba haciendo por él. Creía que mi abuelo realmente lo apreciaba, pues no me decía que me detuviera.
A la hora de la comida, mi abuelo también rechazó ingerir cualquier alimento. Esto ya me pareció extraño, ya que al haber estado todo el día con él, estaba perfectamente consciente de que no había comido nada. Y eso me hizo pensar que de hecho, desde que había llegado ahí, no lo había visto comer nada, pues cuando ordenamos pizza, yo estaba comiendo y mi abuelo permaneció con la misma rebanada en su plato durante todo el rato. Para mí, era un tanto preocupante que mi abuelo no estuviera comiendo, así que pensé que si al menos le decía que se quedara conmigo mientras comía, lograría hacer que probara un poco de comida. Prendí el televisor y comí a su lado. Estábamos viendo una película antigua de las que tanto le gustaban. Sin embargo, en algún momento de los comerciales, pasaron lo que en aquel momento se repetía una y otra vez en las noticias, el tema de la pandemia y de todas las medidas de seguridad que se debían seguir. La verdad estaba un poco harto de todo eso, ya que como dije antes, todo eso me parecía un poco exagerado y que el virus no era tan mortal como lo querían hacer ver. Así se lo hice saber a mi abuelo, pero este permaneció muy serio mientras miraba aquel corte informativo. Cuando terminé de decirle a mi abuelo lo que opinaba acerca de la pandemia, él me miró y me dijo que no dijera eso y que me cuidara, porque el virus era bastante real y muy peligroso. Yo solo desestimé sus afirmaciones, pensando que solo se había sugestionado con todo lo que había visto en la televisión y probablemente en el hospital en el que había estado antes de mi llegada. Durante la comida y tampoco en la cena logré hacer que mi abuelo comiera algo, solo me decía que no tenía hambre y que ya comería algo después. Aunque me preocupaba, no sentía que tuviera ningún tipo de autoridad para obligar a mi abuelo a comer. Siempre lo vi como una persona perfectamente adulta, capaz de controlar su propia vida. Así que en ese momento no tuve el valor de insistirle más, y sin más remedio me fui a dormir. A la mañana siguiente, vi que en el gabinete de mi abuelo faltaban varias medicinas que tomaba. No era por una enfermedad como tal, simplemente eran vitaminas y algunas pastillas que las personas de tan avanzada edad debían tomar. Cuestioné a mi abuelo y él me dijo que daba igual. Pero le dije que iría rápido a la farmacia a resurtir de nuevo todos esos medicamentos, y aunque mi abuelo me dijo que estaba bien y que realmente no los necesitaba, no hice caso y salí del departamento para ir a comprar los medicamentos. Una vez saliendo de la farmacia, estaba caminando para tomar la combi, que me dejaría de nuevo frente al complejo de los departamentos donde vivía, cuando de repente recibí una llamada y al responder, me di cuenta de que era el repartidor de correos, el cual preguntaba acerca de un paquete para mí. Le dije que si bien en ese momento no me encontraba en casa, podía dejárselo a mi abuelo y le di el número del departamento. Sin embargo, un par de minutos después, volvió a llamarme el mismo repartidor, diciéndome que nadie le respondía en ese departamento. Le respondí que debía de haber alguien ahí, puesto que mi abuelo no salía, pero él me dijo que ya tenía algo de prisa y que nadie respondía ahí, así que sin más remedio. Le dije que se lo dejara en el número de departamento de la señora que me encontré en la entrada, ya que sabía que ella podría recibirlo. Aunque se me hizo bastante extraño que mi abuelo no respondiera el intercomunicador, llegué un par de minutos después y recogí el paquete de la casa de la señora Victoria. Le di las gracias y volví al departamento junto con mi abuelo, y al llegar, le pregunté por qué no le había respondido al repartidor. Mi abuelo me respondió que era porque no había escuchado el timbre sonar, pero de alguna manera sabía que estaba mintiendo, ya que el primer día que estuve ahí, el repartidor de la pizza había tocado el intercomunicador y se había escuchado perfectamente. Decidí no cuestionarlo más, y eso fue todo. Le mostré el modelo de Alexa y le dije cómo funcionaba y cómo podría ayudarlo, pero mi abuelo me dijo que no debía haberme molestado, que él ya no necesitaba nada de eso, pero yo pensé que solamente me lo estaba diciendo, porque mi abuelo siempre se había opuesto a la tecnología. Aún así, decidí programar por mi cuenta diferentes alarmas en la Alexa, recordándole a qué horas debía tomar sus medicamentos y programándola para que le avisara cuando debía darle de comer al gato y revisar las fechas de caducidad de las cosas en su refrigerador.
Pensaba que aunque mi abuelo no quisiera, era algo realmente necesario, dadas las condiciones en las que lo había encontrado. En ese tiempo veía que mi abuelo estaba más callado de lo normal, pero no quería tener una discusión con él al respecto, pues sentía que era algo que debía hacer, aunque esto lo molestara, así que decidí ignorar su silencio. En algún momento de la noche, escuché que mi abuelo estaba haciendo mucho ruido en su habitación, así que fui a ver, y lo vi sacando una vieja caja debajo de su cama. Le pregunté qué estaba haciendo, y él me dijo que me sentara. Así lo hice y me dijo que esa caja me la quería regalar, pensando que realmente me serviría. Le pregunté a qué se refería y casi al mismo tiempo, quitó los cerrojos de la caja, haciendo que ésta se abriera. Me sorprendí mucho al ver que dentro había nada más y nada menos que 8 centenarios. En ese momento, le dije que no podía aceptarlos y que se los quedara para él por si los necesitaba más adelante, pero él me dijo que ya no iba a necesitar nada de eso y que me los quería dar a mí. Estuvimos tratando de devolvernos mutuamente los centenarios durante unos minutos, hasta que finalmente vi que mi abuelo se estaba empezando a alterar, y a regañadientes, los acepté para dejar la discusión en paz, aunque pensé que en cuanto la cuarentena terminara, los dejaría en la habitación de invitados y prometería volver por ellos después. Y así se quedarían en casa de mi abuelo para siempre. Pero en cuanto los acepté y me di media vuelta para ir a mi habitación a dormir, mi abuelo me dijo: «Hijo, otra cosa, podrías llevarte a Félix», que era el nombre de su gato. Me quedé extrañado y le pregunté a dónde quería que me llevara a Félix, pero mi abuelo ya no me respondió, así que solo salí del cuarto y me fui al mío a dormir. Cuando ya me estaba quedando dormido, mi teléfono comenzó a timbrar. Lo busqué a tientas y cuando vi el identificador de llamadas, me di cuenta de que era mi madre, y la verdad, no tenía muchas ganas de hablar con ella, ya que llevábamos cerca de un año sin hablarnos y siempre terminábamos enojados cuando lo hacíamos. Pero algo dentro de mí supo que tenía que responderle, así que lo hice. La saludé y ella también, pero en su voz parecía que había estado llorando. Le pregunté si todo estaba bien, a lo que ella me dijo que mi abuelo había fallecido. Casi de inmediato, le respondí que no bromeara con eso, pero ella me dijo que no estaba bromeando, que se había sentido mal y había ido al hospital, y una vez ahí, había contraído la enfermedad. Casi de inmediato le dije que eso no podía ser, puesto que yo estaba en su departamento con él. Mi madre, extrañada, me dijo que eso no podía ser posible, ya que mi abuelo llevaba más de 2 semanas en el hospital y que en esos últimos 3 días que yo afirmaba haber estado en el departamento con él, este había entrado en coma y finalmente había muerto hace un par de minutos. Yo, alterado por todo lo que mi madre me estaba diciendo, y al mismo tiempo haciendo todas las conexiones, corrí hacia la habitación de mi abuelo, solo para encontrarla vacía. Lo busqué por todos lados, pero nunca más lo volví a ver. Unos días después, asistí a su funeral. La verdad, esa experiencia no la recuerdo como algo particularmente horrible, sino que la pienso como algo que solo muestra la fuerte conexión que mi abuelo tenía conmigo, que no me dejó tirado en medio de la nada cuando más lo necesitaba, y que de alguna manera pude pasar algunos días más con él y despedirme. Siempre estaré agradecido por eso. Relato anónimo.